Bienvenidos sean todos ustedes a mi parroquia digital. Me da mucho gusto, mucha alegría que estés conmigo compartiendo las lecturas del día de hoy, miércoles 18 de octubre de 2017. Hoy es un día muy especial, estamos festejando a San Lucas Evangelista. El color que el sacerdote usará en la Santa Misa es el color rojo. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos del 9 al 17. Querido hermano, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas prefiere más las cosas de este mundo y me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial 144 respondemos juntos. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos, Señor, que todos los fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Todos, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos, Señor, que tus fieles te bendigan. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pensamiento y reflexión para el día de hoy. Profundizando en los datos que nos ofrecen los evangelios, descubrimos a un Jesús más organizado de lo que pudiéramos imaginar a simple vista. Él predicó recorriendo una por una las aldeas y ciudades de Galilea y hacia el territorio de Judea. A quienes lo seguían más asiduamente los adoctrinaba con más detenimiento que a las grandes multitudes. Subía a los montículos o se instalaba en el interior de alguna casa para asegurar que todos pudieran oírlo. Entre sus muchos seguidores escogió a 12, a quienes llamó apóstoles, que significa enviados. Formó también a un grupo mayor, instruyendo a sus
a sus compañeros para que realizaran lo que hoy llamaríamos misioneros. Ese grupo numeroso estaba integrado por 72 discípulos. Los evangelios no dicen si entre esos 72 había alguna mujer, pero sí sabemos que había también un grupo de mujeres que seguían a Jesús y que entre ellas unas eran de buena posición económica y cooperaban para sostener el ministerio de Jesús y para el mantenimiento de sus apóstoles. Entre esos apóstoles había 2 hermanos, Santiago y Juan, a quienes Jesús tenía mayor confianza. Lo mismo que a Pedro, al cual constituyó su vicario y lo puso como fundamento para edificar su iglesia. A esos 3 discípulos Jesús solía pedirles que lo acompañaran en momentos muy significativos de su vida, por ejemplo, en el episodio de la Transfiguración. En resumen, Jesús fue un líder bien organizado y un comunicador excelente. Solo él pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Lucas, al cual estamos festejando el día de hoy, según la tradición, es originario de Siria, era médico, fue compañero de San Pablo desde el segundo viaje del apóstol, a quien asistió en su última prisión. Luego, posiblemente, se estableció en Grecia y fue obispo en Tebas, donde murió. Es patrón de los médicos y también de los pintores, pues la tradición afirma que fue el primero en dejarnos una pintura de la Virgen María. Esta tradición tal vez deriva del hecho de que es un evangelio en donde mejor y más abundantemente se habla de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Además de su evangelio, Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, una historia, anuncio de la iglesia misionera para el mundo, nacida desde el cenáculo, en el cual los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Hermanos, hermanas, el evangelio de hoy es un evangelio que nos habla de cómo Jesús se empezó a preocupar para que la iglesia, para que sus discípulos continuaran adelante. Él instituyó a estos 72 apóstoles y los envió. A nosotros, los sacerdotes, las religiosas, el Señor también nos eligió y nos ha mandado. Los consejos que vienen allí en ese evangelio son especialmente para nosotros. Sobre todo la parte donde dice que no llevemos sandalias, ni morral, ni túnica. Nosotros estamos llamados a vivir en pobreza. Elegimos vivir en pobreza, prácticamente no tener bienes materiales, para estar completamente disponibles para anunciar el anuncio de Jesús. Muchísimas personas dicen, ¿verdad?, que nosotros tenemos muchísimo dinero. Es cierto que las iglesias procuramos que estén bellísimas y bien arregladas para nuestro Señor. Muchas de ellas son verdaderos museos para gloria de Dios. Pero personalmente, en mi experiencia, conozco a muchísimos sacerdotes que no tienen absolutamente nada. Conozco sacerdotes que cuando llegan a la vejez no tienen ni siquiera una casa donde vivir y tienen que prestarles y tienen que pedir limosna para sus medicinas y para sus comidas. Te invito, hermano, hermana, a que intentes comprender que no todos los sacerdotes viven en riqueza. Trata de ayudarlos, trata de sonreírles. Recuerda, nosotros somos humanos y también necesitamos tu cariño, también necesitamos tu cercanía. Además, lo dice el Señor claramente en el Evangelio. Aquel que dé algo a uno de esos discípulos, el Señor no lo dejará sin recompensa. Así que te invito a que te acerques al sacerdote de tu parroquia, a la religiosa, y le des las gracias por su vocación, le des una sonrisa cada que lo veas, cada que la veas. Eso es suficiente para nosotros. Nosotros estamos con Dios, pero también es necesario que tú nos muestres cariño. Así que ojalá y el día de hoy puedas orar por los sacerdotes y también acercarte a nosotros, a las religiosas, y darles las gracias, porque han entregado su vida para anunciarte a Cristo. Quiero compartirte ahora un pensamiento del libro Cuando solo Dios es la respuesta, de Marcio Méndez. Este libro lo encuentras en cualquiera de las librerías San Pablo. El pensamiento se llama Con Dios más que de Dios. Una de las cosas más importantes de nuestra vida es la oración. Es la respiración del alma. Así como en este mundo la vida es imposible sin agua, es imposible también que nuestra alma pueda vivir sin la oración. Si quieres comenzar a poseer la luz de Dios, reza.
Si ya estás empeñado en la subida a la perfección y quieres que esa luz crezca en ti, reza. Si quieres la esperanza, reza. Si quieres la obediencia, la castidad, la humildad, la mansedumbre, la fortaleza, reza. Sea cual fuere la virtud a la que aspires, reza. Cuanto más tentado estés, tanto más insiste en la oración. Es en virtud de tu oración continua que mereces ser liberado de las tentaciones. De hecho, la oración da luz. Libérate de las tentaciones, purifícate, únete a Dios. Se cuenta que 2 jóvenes se enamoraron de la misma muchacha. Uno de ellos era labrador, extrovertido, y no demoró mucho en conquistar a la familia de su amada por la desenvoltura y simpatía que exhibía. El otro, en cambio, era tímido, era más callado. La disputa parecía injusta y el resultado incierto. Pero con el paso del tiempo, la muchacha se decidió y ahí estaba en el altar con el chavo más tranquilo. Entonces alguien le preguntó al labrador, ¿qué asistía a la ceremonia? ¿Esta no es aquella de la que tú tanto hablabas? ¿Por qué se casa con otro? ¿Cuál fue el problema? Él respondió, el problema fue exactamente ese. Mientras yo hablaba de ella, el otro hablaba con ella. Más importante que hablar con Dios es hablar con Él. Nada sería mejor que todos los predicadores recomendaran a sus oyentes la oración. Jesús dice a los fariseos, es con razón que la Sagrada Escritura dice respecto de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios juzga al hombre conforme sus intenciones y no por el resultado de sus acciones. Si hay dolor en el corazón de Dios, este debe ser uno de los más grandes, el hecho de que los hombres no se acerquen a Él con la oración. Dios no quiere que hablemos de Él tanto como quiere que hablemos con Él, para que nuestras palabras no sean vacías, estériles o infundadas, sino que tengan la vida que experimentamos antes de comunicarla. Antes que hablar es necesario vivir. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. ¿Cómo queremos que aquellos que amamos experimenten a Dios y a su amor y nosotros no estamos a tal punto convencidos y no le dedicamos tiempo en nuestro día a Dios y a la oración? Recuerda, la más bella oración es la que sale del corazón. Es la que mientras nosotros estamos durante todo nuestro día haciendo nuestras cosas, nos detenemos un momento para decirle a nuestro Padre Dios, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por mi familia. Hermano y hermana, es muy importante que no solamente hables de Dios a tu familia, a tus conocidos. Eso es importante, claro, pero es más importante que hables con Dios. Cuando tú te detengas un momento de tu vida y te dediques a hablar con nuestro Padre Santísimo, verás qué resultados maravillosos. La mejor forma de evangelizar es hablar con Dios. Pongámonos tú y yo de rodillas ante el Santísimo o desgranemos el Santo Rosario en nuestra casa de camino al trabajo y hablemos con Dios. Pidámosle que nos acompañe y que nos bendiga. Me despido, yo soy el Padre Sergio y te pido de favor que si el día de hoy puedes rezar por los sacerdotes, por las religiosas, lo hagas. Reza para que el día de hoy sea un día muy feliz para todos ellos. Dios y nuestra Santísima Madre, la Virgen María, te bendigan. Cuídate mucho, hermano. Muchísimas gracias por este momento.